buenas tardes con todos los presentes que nos están viendo aquí por Zoom y por Facebook. Bueno, yo muy agradecida por la invitación a dar la exposición sobre mi PFC. Se llama De la heterotopía urbana a la temporalidad, habitar y rehabilitar la cárcel. Es una propuesta de edificio mueble. Bueno, la imagen que suelo mostrar siempre es esta sección constructiva que trata de explicar cómo los muebles y cómo la manera de proyectar, que sea buscando la temporalidad, pues ayuda mucho para que los edificios se mantengan en vida y en la ciudad. Les muestro una imagen de Google Maps de Chiclayo. Del centro de Chiclayo tenemos las avenidas principales, la avenida Balta, Sáenz Peña y San José. Tenemos nuestro parque principal, la catedral. Otro espacio importante es la Municipalidad de Chiclayo, el ex convento Santa María, y otro hito urbano para nosotros es también el cine tropical. Esto es lo que comúnmente uno muestra a un turista o a un amigo que viene a visitar nuestra ciudad y lo hace recorrer, ¿no?, la ciudad. Pero si vamos un poco más allá, unas cuadras más allá, podemos encontrar que tenemos una heterotopía de aislamiento en nuestra ciudad, cerca de unas cuadras de la catedral, del parque principal, de todo lo que mueve el centro de Chiclayo. Pero empezamos diciendo qué es una heterotopía, ¿no? ¿Qué es lo que hace a algo que se vuelva una heterotopía? Entonces tengo que explicarles quién es Michel Foucault. Michel Foucault es un pensador francés y también psicólogo, el cual habló sobre una de las teorías de la teoría de las heterotopías. En su libro, El cuerpo utópico, las heterotopías. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que existen lugares que se oponen a los permitidos, lugares que están fuera de la norma que se fue creada por la sociedad, ¿no? Una norma que nos dice qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y si tú haces algo malo, o no tienes las capacidades necesarias para poder seguir en la sociedad, te van a aislar y te van a llevar a un espacio fuera, lejos de la sociedad para que no la corrompas. La capacidad de construir sobre lo construido es una heterotopía. Es una característica bastante importante y que va a abarcar la mayoría de mi PFC. Y que las heterotopías se dividen y tienen varias temáticas, pero yo me centro en las heterotopías de desviación. ¿Qué es una heterotopía de desviación? Es algo que quita las capacidades de poder seguir en un entorno o en una sociedad. En este caso, una heterotopía de desviación puede ser un asilo de ancianos. ¿Y por qué un asilo de ancianos? Porque en los adultos mayores se piensa de que ya no tienen la capacidad de hacer las mismas actividades que una persona joven, que un adulto. Entonces, se les aísla en estos edificios para que puedan ser cuidados, puedan ser alimentados, protegidos, fuera de la sociedad, fuera del contacto. Era un pensamiento que se tenía años atrás. Otro espacio, otra heterotopía de desviación son los correccionales de menores. Si los jóvenes empiezan a cometer delitos, se les aíslan y se llevan a estos edificios. Se les tiene aislados de la sociedad, aislados de la realidad. Ellos, cuando salen de estos entornos, tienen ese shock de qué está pasando con la ciudad, qué pasó después de todo el tiempo que yo estuve encerrado y de que se les permite estar ahí dentro, ¿no? Claro, con un estilo y con una leve temática de educarlos para reformarlos a la sociedad. Otro caso también es un hospital psiquiátrico, ¿no? Las personas con problemas mentales, pues se les lleva a estos espacios, se les trata, se les aísla, tienen sus propios cuartos, comen ahí, viven ahí, pasan sus cumpleaños en estos espacios, su vida diaria, por así decirlo. Y otra heterotopía de desviación, pues es una cárcel. Una cárcel que tiene una construcción con estilo panóptico y que este tipo de arquitectura lo que promueve es que exista una torre de vigilancia y que las personas, los guardias, la policía, la entidad que proteja en este caso, pues esté siempre alerta, esté siempre con el ojo bastante abierto, por así decirlo, para tener al control de todo, el control de todos los reos, día, tarde, noche, qué están haciendo, qué no están haciendo. En este lugar no hay privacidad, pero también es un lugar aislado.
¿no? Sabemos que existen condenas de cadena perpetua y condenas de 2, 3 años, que cuando las personas salen, pues salen con mucha más edad con la que entraron y con una sociedad muy distinta, porque es algo muy variable, ¿no? Las ciudades y las personas cambian durante el tiempo. Entonces, esta también se vuelve otra heterotopía de desviación. Entonces, volvemos a Chiclayo, ya que les he explicado qué es una heterotopía, y hablamos de la cárcel en sí, ¿no? La ex cárcel de mujeres. Ese es el nombre que ahora tiene, y que, bueno, actualmente son las oficinas administrativas del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, aquí en la región norte. Entonces, vamos a adentrarnos un poco a cómo ha sido tratada este punto, ¿no? Y bueno, otro tema también para comentarles es cómo es que yo elegí este tema, cómo es que yo elijo salvar una cárcel y tratar de rescatarla y buscarle un uso y hacer que los mismos chiclayanos y más gente, como ahora que ustedes me están escuchando, sepan que existen estos espacios dentro de otros, ¿no? Bueno, yo de pequeña he asistido a esta ex cárcel porque mis padres trabajan en el INPE. En esa época, cuando yo era pequeña, seguía siendo la ex cárcel un espacio administrativo. Mi mamá fue secretaria varios años, entonces yo corría, yo jugaba, yo recorría varios ambientes de este espacio, y como era tan pequeña, sentía que estaba dentro de una muralla, que estaba dentro de una ciudad a la que me llevaban a jugar por unas horas hasta que mis papás salgan de trabajar. Entonces estos recuerdos, estas cosas de infancia, me hicieron pensar y recordar de que había una ciudad, algo distinto. Tú entras a esta cárcel, a esta ex cárcel, y te das cuenta de que es otro mundo. Entonces era algo que yo quería mostrarle a la gente ahora, ¿no? Y es mi punto de partida y de búsqueda de teorías y de libros que me ayuden a poder defender esta tesis. Y de hecho, desde que yo era pequeña no ha cambiado casi nada. Esta cárcel está desde 1906 en la ciudad, estamos en 2021. No pertenece a la lista del INC, no es patrimonio según el Ministerio de Cultura, pero ese era el reto, hacer que la gente vea que el nombre de patrimonio es algo bastante grande. Puede ser un convento, como el convento que también tenemos en el centro de Chiclayo, puede ser la catedral, así como puede ser también una cárcel, ¿no? Vamos a desmenuzar la cárcel, vamos a quitarle toda la envoltura patrimonial para también valorarla desde otros puntos de vista, porque nos toca hacer capas para poder protegerla, ¿no? Y no hacer que alguien venga y nos diga, oye, en esta lista del INS me dice que no es cultura, que esta cárcel no es parte de una sociedad, porque de hecho tiene el título de ex cárcel, ¿no? Es porque te trae recuerdos quizás tristes, turbios, opacos, sentimientos de miedo, ¿no? Entonces es ahí a lo que uno lucha y uno contrarresta, y te muestra en verdad las características como edificio que puede tener. Esta es una imagen, la imagen superior es la fachada de la cárcel de 1980, y la imagen inferior es la cárcel en 2020. No he podido tomar una foto actual porque, bueno, pero es así como está ahora. Si se dan cuenta, hay una gran variación en cómo se ha cubierto. Su fachada es idéntica. El INPE viene haciendo un tema de restauración cada cierto tiempo, en pintarla, mantenerla, todas sus construcciones de adobe. Les voy dando unos datos generales, pero necesito que se queden grabados con esta imagen de que hay un edificio que ha perdurado tanto tiempo en una ciudad. Entonces, ¿cómo podría ser recuperada la ex infraestructura carcelaria ante su obsolescencia? Puede ser que se esté dando un tema de restauración, de pintura, de mantenimiento externo, pero existen espacios por dentro que están sufriendo una obsolescencia, ¿no? Que a través del tiempo pues se están perdiendo, se están degradando, y que no hacer nada solo va a hacer que se vuelva un falso histórico, ¿no? Solo una fachada bonita y bien pintada, pero por dentro destruida. Entonces,
eso es lo que también se tiene que evitar, ¿no? Hay bastante diferencia entre restaurar y mantener a solo hacer un falso histórico y solo una capa exterior de lo que en verdad quieres que la gente vea para que pueda recorrerla y sea visualmente agradable para las personas que ven cerca, ¿no? Entonces, tenemos 3 puntos, ¿no? Un valor patrimonial, un valor urbano y un valor significativo. ¿Cuál de estos 3 pertenecen a la cárcel? Esa es una característica que yo he buscado, ¿no? Es como los 3 ejes que abordan mi investigación, ¿no? Cómo lo valoro patrimonialmente, cómo lo valoro de una manera urbana, de una manera de ciudad, y cómo lo valoro de un pensamiento significativo. Cómo hago que la gente se identifique y cuide este edificio, si es que la mayoría no lo conoce. Entonces, esos son, como por así decirlo, los tres retos. Empezamos con el valor patrimonial. Yo tuve la oportunidad de irme de intercambio a la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Ahí llevé mi 8º ciclo y mi taller 8. Ahí pude conocer al arquitecto Sebastián Astudillo, quien me enseñó este tipo de matriz y esta manera de valorar un patrimonio mediante dimensiones y aspectos que, entrelazándolos, me daban puntos importantes y cosas bastante concisas sobre un edificio en particular. No puede ser cualquiera, puede ser una casona, un museo, una cárcel, lo que ustedes quieran. Este instrumento de recolección de datos es bastante esencial si tú quieres empezar a valorar algo que no está valorado, ¿no? Y cómo defenderlo. Y me imagino que a ustedes, a los que les importe este tipo de temas, pues les puede servir mucho. Esto es parte de una investigación del proyecto BLIR, Ciudad Patrimonio, que se hace en la Universidad de Cuenca, así que está totalmente listo para utilizar para las investigaciones posteriores. Así que nos basamos en 4 puntos, ¿no? Un tema artístico, histórico, científico y social. Y lo contrarrestamos con una forma y diseño, materialidad, uso y función, tradición y técnica, espíritu y sentimiento. Aquí lo que sucede es que al interrelacionar estos aspectos, pues nos dan características bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cárcel en un tema histórico y también con su forma y el diseño el cual tiene, ¿no? Salió el resultado de que pertenece a los primeros años de fundación del Chiclayo y dio forma a las calles que posteriormente se crearon. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que la cárcel ha empezado a ser un hito urbano, ¿no? Que se ha respetado su espacio y se ha empezado a formar las calles alrededor suyo, ¿no? No la han atravesado, no han impedido o destruido o permitido de que pase alguna calle, ya sea peatonal o ya sea vehicular, ¿no? La han tomado en cuenta como parte de la estructura urbana de la ciudad. Eso es un punto bastante importante, ¿no? Desde un tema social, en uso y función, por ejemplo, la cárcel tenía un carácter cultural de rehabilitación de las personas mediante talleres, ¿no? La cárcel tenía un sistema estadounidense llamado sistema de educación. Este sistema lo que pensaba era de que los reos se les daba una oportunidad en estos edificios, pero dándoles educación, dándoles un trabajo, mostrándoles cómo pueden reivindicarse con la sociedad, ¿no? Entonces había un tema ahí de ayuda social y contribuir, ¿no? Entonces ambientes fueron creados para este trabajo, ¿no? Talleres donde ellos puedan tener la capacidad de trabajar la madera, de trabajar el yeso, de trabajar la arcilla. En el caso, por ejemplo, actual en Pixi, existen en los talleres de cuero, ¿no? Para textiles, ¿no? Entonces, este sistema ha continuado en el tiempo y también crea la función y los ambientes que ahora tiene la cárcel, ¿no? A ver, un tema artístico, pues en artístico con tradición y técnica constructiva, nos dice que refleja los saberes que eran basados en modelos externos, que se adaptó a nuestros materiales y conocimientos populares. Lo que sucede es que la fachada también de la cárcel es una fachada con un estilo colonial, y también la manera en cómo fue construida fue totalmente hecha de adobe, ¿no? Los muros tienen un ancho que llegan hasta de 1 metro de espesor. Entonces, estas características la hacen ver de que fue construida y moldeada y pensada con instrumentos y características de la propia ciudad, ¿no? El adobe, el algarrobo, el pino oregón,
puertas de madera, puertas muy altas de madera que aún perduran en el tiempo, de las ventanas, esas típicas ventanas con marcos de madera y rejas, ¿no? Para protegerla del exterior. Entonces, todas estas características y todas estas cosas que la hacen ser la cárcel, pues en este cuadro son mostradas, ¿no? ¿Cómo hacemos un valor urbano para una cárcel, ¿no? Se crearon cronocartografías que muestran el tiempo y la ubicación exacta del edificio, ¿no? De su entorno, cómo es que fue mutando cuando no existía y cuando sí existía. Entonces podemos empezar a hablar sobre el siglo XVI, y en este siglo la heterotopía de Chiclayo no existía, ¿no? Esta heterotopía de aislamiento no era planificada porque no era necesario, ¿no? Nosotros vivíamos en Chiclayo en una época de chacras, de tener huacas, que era un centro tan pequeño que solo se necesitaba una guairona, se necesitaba un convento, ¿no? Espacios bastante, porque era una relación entre españoles e indígenas, ¿no? Entre criollos y mestizos. Entonces no había una necesidad de un espacio para castigar a alguien por haber robado o haber cometido algún delito social, ¿no? En 1904, la heterotopía de aislamiento fue planificada pero no construida. Lo que pasa en esta época fue que hubo la guerra con Chile y se incendió el Cabildo, ¿no? Donde estaba en un segundo piso una pequeña carceleta que se tenía ahí por horas a algunas personas que hayan cometido algún delito, pero no era llamada una cárcel, ¿no? Solo era una carceleta pequeña. Al momento de incendiarse este ambiente, lo que sucede es que en este caso las autoridades designan un porcentaje de dinero para poder crear y construir una cárcel. Entonces, desde 1904 se dice, ¿no? Tanto dinero se va a destinar para construir la cárcel pública de Chiclayo, lo cual se construye y se termina en 1906. Entonces, en 1906 nosotros ya teníamos una cárcel que estaba fuera de la ciudad, estaba totalmente aislada, lo que rodeaba la cárcel eran pampas de tierra y las huacas, y con el pasar del tiempo, en 1985, la heterotopía de aislamiento fue permanente, ¿no? Seguimos en la ciudad, pero empezamos a notar que ciertas viviendas empiezan a tomar espacio alrededor, ¿no? Ya no hay ese miedo de acercarse al edificio, ya no hay ese miedo de decir, oye, vas a vivir cerca de una cárcel, ¿no? Entonces empiezan a sentarse, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las chacras y el campo que estaba muy cerca, pues fueron expropiados y estos pobladores vieron que también hubo un tema de sequías y de lluvias. Entonces, a la municipalidad le dieron un monto para que estos espacios fueran lotizadas y fueran llevadas a un sistema urbano, ¿no? Dejar de ser rural para pasar a ser urbano. Entonces empezaron a tomar en cuenta la cárcel para ir formando las nuevas manzanas. Y bueno, el último gráfico es la cárcel en 2021, que está totalmente envuelta por la ciudad, por su entorno, por viviendas, por casas, por comercio, ¿no? De hecho, ahora es un edificio que no es una cárcel, tiene el recuerdo de una cárcel, tiene el aspecto de una cárcel, pero ya no lo es, y son oficinas administrativas, y alrededor hay paraderos, alrededor hay restaurantes, tiendas, bodegas, entonces ya es parte de, ¿no? Es parte de Chiclayo. Ahora, las cronocartografías, las anteriores, pues eran un tema de cómo era la ciudad con relación al edificio, ¿no? Ahora vamos a ver el edificio con sus espacios interiores. Entonces, si se construyó en 1906, pues la terapia funcional, les suelo dar unos términos particulares para poder representar cada gráfico. La heterotopía funcional se puede dividir en tres bandas, ¿no? La banda celeste, que pueden ver a la izquierda, era el espacio administrativo, los dormitorios de la Guardia Republicana. En esa época no se llamaba Policía Nacional del Perú, sino Guardia Republicana. Entonces, en este espacio vivía la gente que no pertenecía, ¿no? Que no estaba aislada de la sociedad, ¿no? Ellos tenían su propio ingreso principal, ¿no? Su registro, su área de comedor, su cocina, su patio, donde se hacía alisamiento de bandera. Todas estas actividades, a partir del cuadro rojo, empezaba la cárcel, por así decirlo, ¿no? El lugar de aislamiento. En la parte superior se encontraban las habitaciones de
los reos femeninos y abajo los reos masculinos, ¿no? Entonces está dividido siempre por sexo. Pero tenían ambientes en común, que es la banda verde, ¿no? Tenían un patio bastante grande para hacer deporte, campeonatos de fulbito, de vóley, de lo que se proponga en ese momento. Tenían un comedor en el que todos podían estar. Tenían una capilla, porque había una necesidad es una necesidad espiritual para ellos, y nada, tenían unos pasajes que son, espero se vea mi puntero, que son estos de aquí, que era el límite con la cárcel y el límite con la zona pública, por así decirlo, que eran la tierra de nadie, así se llaman estos espacios. Entonces, si un reo caminaba por estas zonas en el horario permitido, pues no pasaba nada, ¿no? Podían recorrer toda esta área. Sí, obviamente sin meterse en la banda celeste, su espacio, por así decirlo, en la banda roja y verde. Pero si después del horario permitido se veía gente caminar por estos espacios, por la tierra de nadie, pues los torreones que existían, ¿no? Tenían 4 torreones en la Guardia Republicana. Encima de los muros de un alto de 6,20 existía unas casetas, y el ancho del muro, que era casi de 70 y de 1 metro, permitía que la Guardia Republicana, los policías en ese caso, caminaran por esos muros y puedan vigilar y tener la visión de todo lo que está sucediendo en la cárcel. Y tenían el permiso de dispararte si es que tú estás caminando por estas circulaciones en un horario no permitido, ¿no? Eran reglas y normas que ahora son memoria y son contadas por los trabajadores más antiguos de la cárcel, y que se pudieron recopilar con entrevistas y con historias. En 1982 ocurre el tema del terrorismo en el Perú, y la cárcel necesita recibir a esta gente también. Entonces se añade un bloque solo para gente condenada por narcotráfico y terrorismo. Entonces, ya tienes a gente aislada en la cárcel, ahora vas a tener una zona de máxima seguridad bastante pequeña, con 24 celdas, 12 a la izquierda y 12 a la derecha, entonces, que van a aislarse y están prohibidos de salir al patio principal, ellos ahí duermen, comen, hacen sus necesidades, todo en ese espacio. Es lo peor, y es el ambiente más pequeño que se le ofrece a estas personas por el delito que habían cometido, ¿no? El delito mayor a comparación de los otros reos que estaban en esta área por delitos menores, que igual son condenados, ¿no? Entonces, el aislarlos en un espacio que ya está aislado de la sociedad era el pensamiento para poder reformarlos, ¿no? Y también no permitir de que los condenados por narcotráfico y terrorismo puedan incitar o mostrar sus teorías, ¿no? Sus pensamientos hacia reos con condenas menores, ¿no? Esa era la lógica de por qué te aíslan y te tienen encerrado aquí, y tú no ves más que los rayos del sol de los barrotes que tiene la cobertura. En 1985, la heterotopía se convierte en un hito. ¿Y por qué lo digo? Porque empiezan a formarse viviendas, como les comento, alrededor de la cárcel, ¿no? Y esto hace que más gente pase por ahí, ¿no? Que más gente vea y deje ese temor de que, ok, estoy cerca de una cárcel y que hay gente que ha robado, que ha cometido algún delito, y que están dentro, ¿no? Y que están viviendo cerca a mí. Lo que hacen como respuesta a esto, a las viviendas de alrededor, es crear un muro de 90 centímetros, ¿no? Un muro bastante pequeño, solo para delimitar cuál es el espacio y la manzana, porque la cárcel ocupa toda una manzana, que tiene la cárcel, ¿no? Esto permite que la gente al tener solo 90 centímetros de altura, permite que la gente vea, pero que... Lo que también sucede en esta época es que la cárcel deja de ser la cárcel pública a pasarse a INPE, y también por un tema de sobrepoblación y de necesidad de ya crear otra cárcel nueva porque ya no se tenía el espacio adecuado, pues ya el Estado dio un terreno en Pixi en esta época, y a los varones se las llevaron a Pixi y solo quedaron mujeres en esta cárcel. Entonces pasó de ser la cárcel pública a ser la cárcel del INPE, a ser la cárcel de mujeres. Entonces esta cárcel estaba solo con reas femeninas, y que podían usar todos los ambientes, ¿no? Ahora era un tema de seguir ocupando los mismos espacios, y como ven, en los espacios que se les da a los reos no es
no está dividido por muros, solo es de darle un entorno, delimitar una zona con muros, pero por el interior se dividía por camas, por reposteros, por camarotes, ¿no? Que solían ser camarotes metálicos. Entonces, así es como se dividían los espacios. Todo tiene que estar totalmente abierto. ¿Por qué? Porque la persona o la Guardia Republicana en esta época, pues tenía que tener vigilada a la gente, tenía que saber dónde están todas las personas que están aquí recluidas. Lo que pasa ahora en 2021 es que la heterotopía fue sectorizada, fue cerrada, con el pasar del tiempo en estos años, pues las mujeres terminaron yendo a Pixie. La cárcel dejó de ser una cárcel, su característica de cárcel, porque ya tenía su entorno muy cercano, ¿no? Ya era un tema de que la población ya estaba creciendo mucho, Chiclayo seguía avanzando, entonces no se podía tener una cárcel tan cerca de la gente. Entonces se le quita toda esta característica de cárcel y se vuelven las oficinas administrativas del INPE, ¿no? Aquí se hace todo el tratamiento legal, ¿no? Dejas tus expedientes, y las áreas de la cárcel, las áreas de donde dormía la Guardia Republicana, donde estaba la administración, donde estaba el control de ingreso para visitas, ahora se vuelven oficinas administrativas, se vuelven espacios de gerencia, espacios de exposición, espacios de reuniones, y la zona de los reos. Solo algunos espacios fueron rescatados como oficinas, otros fueron como almacenes, como espacios donde guardar elementos que se habían comprado para algunos penales o que eran instrumentos que los penales ya no necesitaban y se regresaban a este espacio y se almacenaban. Porque es un poco difícil el que tú siendo un edificio del Estado, pues nada más botes las cosas, ¿no? Es lo que me comentaron cuando empecé a preguntar por qué los espacios están llenos de sillas, de computadoras antiguas, de cuadros. Es porque tú no puedes eliminar estas cosas tan fácil, tienes que hacer todo un papeleo y tener el control de cada cosa de la que en verdad ya no vas a necesitar, ¿no? Es como que darle información de lo que tú tienes almacenado, ¿no? Entonces es todo un proceso. El área de narcotráfico y terrorismo, pues de hecho no se permite el paso, tiene candado, no está en uso, se sigue degradando esta zona, ¿no? Y luego el área de comedor y de capilla, bueno, el área de capilla se sigue manteniendo como una capilla, el área de comedor se convirtió en un auditorio, y el patio donde se hacía deporte, pues se convirtió en estacionamiento, ¿no? Para los camiones del INPE. Y así fue como empezó a mutar, y fue como sus usos con el tiempo fueron cambiando y se le fueron añadiendo nuevas cosas, pero como ven, la estructura principal sigue siendo la misma. Yo la denomino ciudad amurallada. Las personas que me conocen saben que me gusta el anime y que si alguien ha visto Shingeki no Kyojin, pues va a saber a lo que me refiero. Y es que esta ciudad fue vista así, fue pensada así, fue pensada en ser aislada y que la gente no pueda atravesarla, ¿no? Que esté protegida totalmente para que la gente no se escape, la gente que vive dentro, y la gente que está en el exterior pues no ingrese. Entonces, esta es una foto de cuando se hacían todas las mañanas, bueno, ahora se hacen todos los lunes, en esa época era todas las mañanas, el izamiento de bandera, ¿no? Sin los reos, solo con la Guardia Republicana, ¿no? Estas puertas del frente era el comedor y atrás estaba la cocina. Cuando les comentaba de cómo se dividían los espacios y el ambiente para cada reo, pues, como les comento ahora, pues, ¿no? Eran camarotes metálicos, unos colchones, las paredes eran utilizadas por ellos para colocar las cosas que les traían las visitas, ¿no? Sus familias, para almacenarlas. Entonces era un tema de que solo lo único que necesitaban ellos era un ambiente con muros y por dentro era puro mobiliario, ¿no? Esas cosas son partes importantes que uno puede rescatar para luego proyectar en este edificio. Esta es una de las puertas que dividía la cárcel y la Guardia Republicana, con el título de obediencia, y bueno, reos de la época. Esta es una vista del patio, el gran patio que tiene la cárcel.
pueden ver aquí que se está jugando fútbol, que hay gente espectadora, que hay deportistas, ¿no? Que se incentiva el deporte, cuando se incentivaba el deporte en esa época, y pueden ver ese detalle de que en el torreón existe una persona sentada. Y es lo que les comentaba, ¿no? De los que siempre hay unos ojos observando todo lo que ellos hacen. Todas las actividades que hacen, todos los movimientos que tienen que hacer, porque hay que evitar escapes, hay que evitar suicidios, hay que evitar que se golpeen entre ellos, que se hagan daño. Y bueno, cuando uno juega deporte, pues a veces hay estas pequeñas riñas y nada, es un tema de observar, ¿no? El estilo panóptico que les comentaba sobre el diseño de las cárceles. Ahora, ¿cómo pasó de, ok, ya dije cómo convertirlo en patrimonio y por qué es un patrimonio, cómo valorarlo de una manera urbana, de ciudad, porque ya la analizamos y le dimos la importancia de por qué está ahí y cómo se convirtió en un hito y cómo lo tomaron en cuenta. Ahora, ¿cómo hago que la gente se identifique con el edificio, que lo use, que vea de que sus necesidades pueden ser evocadas en este edificio? Entonces vamos a un tema de un valor significativo, de un tema de crear ciudad y que la ciudad la haga suya a la cárcel. Para esto es importante revisar modelos análogos. ¿Qué se hizo en otras cárceles para reutilizarse y que también sirvieron y que también no, ¿no? Que es el tema de cuando uno hace una tesis, hay un punto importante de discusión, ¿no? Entonces, esta es una imagen de la rehabilitación de la antigua prisión en el Centro Cívico-Cultural de Palencia. Lo que se hizo aquí fue rescatar algunos muros importantes y se ve la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Lo que se pensó para esta cárcel es que se hagan actividades culturales, que se hagan exposiciones, de que los ambientes fueran reformados, iluminados, darle una nueva cara, una nueva vista para que la gente la pueda usar de manera adecuada. Y en el caso de la rehabilitación de una cárcel en Valparaíso, lo que se pensó es crear ambientes donde los propios reos los reos que ya están libres, ¿no? Los reos que pertenecieron en algún momento, ¿no? Era un tema todo de investigación, de ubicarlos para que ellos mismos puedan dar su historia, no de cómo llegaron a robar, sino de qué vivieron y cómo convivían con sus amigos estando en una cárcel. Eso era lo que importaba. No el delito que habían cometido, sino recordar su día a día en este espacio. Y lo que sucedió es que al crear estos talleres, al crear estos ambientes de sala de exposición para que ellos puedan contar su historia, amigos que no se habían visto desde que salieron de la cárcel se volvieron a encontrar. Hubieron este tema de volver a hablarse, de volver a verse, de contar anécdotas, historias que ahora se ven graciosas y que en ese momento habrán sido épocas de depresión y de ansiedad. Entonces, esas cosas hacían de que yo pueda decidir qué rumbo le voy a dar a la cárcel, ¿no? Ya no es una cárcel, entonces hay que pensar en un nuevo uso, ¿no? Hay que darle la nueva oportunidad de volver a construir sobre lo construido, que es la característica de una heterotopía. Entonces, ¿cómo podría ser recuperada la infraestructura carcelaria ante su obsolescencia? Mi propuesta es una utopía urbana, un edificio mueble. ¿Y por qué lo llamo utopía urbana? Porque puede sonar muy loco el reutilizar una cárcel para la ciudad. Más ahora que en Chiclayo no hay unas normas, no hay unas leyes donde te permitan reutilizar el patrimonio de una manera adecuada, ¿no? De que te rijas a unas normas para que puedas respetar lo que ya existe. Por eso la llamo una utopía y ya no una heterotopía. Seguimos manejando como que estas tecnologías, pero lo importante es crear un edificio mueble. ¿Y por qué decido también un edificio mueble? Porque el tocar la cárcel, ¿no? El tocar de manera leve, como si solo fuera un exoesqueleto, el cual voy a introducir a algo en el que ya he recibido, y para poder construir sobre lo construido, pues tiene que ser algo que yo pueda manejar sin hacerle un daño fuerte ni un daño constructivo a la cárcel. Entonces, ahí es cuando aparece John A. Bracken. Es un arquitecto, educador y teórico, y su maravilloso libro, El diseño de soportes.
Este libro me ayudó mucho a poder entender cómo crear un edificio mueble. Y aquí nace la teoría de soportes de unidades separables. Lo que aquí se trata de hablar era que un soporte es algo que no se puede mover. Su posición va a estar ahí fija y tú vas a tener que diseñar a partir de esto. ¿Qué es lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo una cárcel, una estructura de adobe bastante pesada, muy oscura, con muros con un ancho bastante grande. No hay ingreso de luz porque no era la necesidad de una cárcel hacerla luminosa, ¿no? Tenías que se diseñó para que sea tenebrosa, para que existan, de hecho, lugares de castigo que medían 2 metros, pero de largo medían 10. Entonces, ese temor, ese te estoy controlando, ese estilo panóptico, ya lo tengo, pero y es mi soporte, no lo puedo modificar, no puedo quitar ningún muro porque todo muro es valioso. Entonces, ¿de qué me voy a apoyar? Pues de las unidades, que es posible quitarlas, que cambiar su modelo pues es variable, que ya sea material de madera, de acero, de lo que uno quiera para no darle tanto peso al adobe, pueda ser un tema modular y móvil, ¿no? Entonces, ¿por qué se crean en el libro? Nos hablan sobre algunos puntos de por qué uno quiere hacer este diseño de soportes. Uno de ellos es la autoexpresión, darle tu característica al lugar, ¿no? Ya sea tu casa, ya sea un edificio cultural, ya sea lo que quieras hacer, ya sea el proyecto que tú quieras hacer. Pero tú quieres darle tu estilo, tu característica como arquitecto, como diseñador, pues usa los diseños de soportes. Cambios en el estilo de vida. Claro, cuando uno ya tiene algunos nuevos ingresos, cuando uno ya quiere hacer un cambio de vida o de manera de cómo vivir, que es lo que nos ha pasado en pandemia, ¿no? Uno ha tenido que adecuarse y en su casa colocar nuevos mobiliarios, usar los espacios de diferentes maneras para exponer, para escuchar una clase. Entonces, son cambios de estilo de vida que te llaman a tener espacios flexibles y mobiliario móvil, por así decirlo, para que uno pueda en ciertas horas pues tener un escritorio y en otras horas pues replegar el escritorio y ahora tengo mi sala, ¿no? Ya dejo de ser una oficina, dejo de tener ese uso y ahora pues voy a ver una película. Entonces, esta doble función es apoyada por el diseño de soportes. Posibilidades tecnológicas, y es que, claro, las tecnologías también nos ayudan a generar nuevos ambientes, ¿no? La domótica, ¿no? El automatizar tu casa, el que ya tengas ahora el control en tu celular y ya no un control físico para poder apagar la luz, para prender la televisión, para tener segura tu casa, ¿no? Para poner llave. Entonces la tecnología te va dando nuevas oportunidades para cambiar tu hogar. La familia cambiante, aumento o disminución de integrantes de la familia, ¿no? A veces uno empieza siendo pareja y luego los hijos van apareciendo durante el tiempo, los ambientes tienen que empezar a crecer, tienes que empezar a hacer espacios de juego, o en el caso de unos edificios culturales, ¿no? Hay un aumento de aforo, ¿no? Quizás ya no tiene que ser unos espacios de talleres, ¿no? Ahora tiene que crecer para ser un auditorio, ¿no? Quizás ya no empiezas dando charlas educativas, sino ahora ya necesitas dar unas charlas magistrales a más público. Entonces, esta flexibilidad es como yo la identifico basándome en la teoría de este libro, ¿no? También nos dicen que los soportes son estructuras habitables sobre las cuales el residente no tiene ningún control, ¿no? Respetamos, como dije, lo que se tiene tanto en planta como en corte, en elevación, las características que ya te da el edificio, ¿no? Y las unidades separables son componentes móviles, los cuales el residente tiene un control individual. Puedes empezar a hacer patrones, puedes empezar a hacer módulos basándote en las medidas mínimas o medidas que tú quieras darle a un baño, a una cocina, a un espacio de estudio, y basándote en estos módulos como si fueran legos, pues ir, ¿no? Y empezando a encajar en lo que ya tienes como soporte. Entonces ahí van apareciendo tu catálogo de unidades separables para poder utilizarlas en el soporte. Una malla también es muy necesaria para el tema de control de espacios y del uso que en verdad necesita cada espacio, ¿no? Entonces la distancia entre líneas de la malla representa el módulo. Entonces siempre teníamos que tener el orden y seguir los lineamientos también, puede o no se puede hacer eso, estructurales que ya tienes tú como un soporte.
fijo, ¿no? Que en este caso sería la cárcel. Bueno, y este es uno de los ejemplos de cómo se ha pensado algunos soportes, ¿no? En esta casa, si pueden ver, esta banda de servicio está bastante clara, ¿no? Un tema de closets en la parte inferior. Aquí puedes ver se puede ver el despliegue, ¿no? de estructuras, de los muros, de las losas, de las instalaciones, las divisiones con vanos y los mobiliarios, ¿no? Entonces es más o menos lo que se quiere llegar para tratar un edificio mueble, ¿no? En este caso es una vivienda, pero totalmente replicable para los edificios. Entonces así fue como nace la utopía urbana, edificio mueble. La imagen de la izquierda pues es cómo yo encontré la cárcel, cómo el entorno me daba algunas alturas específicas, materiales de coberturas, el edificio estaba desmembrado, tenía unos que otros bloques unidos porque así se dio durante el tiempo, no tenía un lenguaje uniforme, ¿no? Entonces, el de la derecha es mi propuesta, se trabajó un tema de cobertura unificada, con alturas diferenciadas, pero dándole una flexibilidad por una tela, ¿no? Esta tela le quitaba todo el peso que tiene una losa maciza y permitía la luz y te protegía de la lluvia, ¿no? Porque, bueno, Chiclayo sí puede estar en la costa, pero nosotros sabemos las épocas de lluvia en las lluvias fuertes que tenemos en los meses de marzo, abril. Entonces, el tema de la vegetación, de cómo se va a integrar ahora, ¿no? De que si se hizo un análisis del entorno urbano, de unas cuadras alrededor, pues no tenemos mucha vegetación cerca. Entonces, no tenemos parques cerca que puedan servir para la zona urbana. Entonces, ¿por qué no el edificio dar ese espacio público, ¿no? ¿Por qué ya dejar de ser un espacio cerrado para que sea más permeable, para que se permita el acceso a la gente en horarios flexibles de día y noche y crear y mantener, ¿no? Sobre todo la forma actual del edificio? Bueno, aquí ya empiezo a detallar cómo empecé a zonificar, qué módulos iba a mantener, qué muebles me iban a servir para soportar el techo y qué muebles me iban a servir para que sean móviles y los ambientes terminen siendo una cosa durante la mañana y otra cosa durante la tarde y la noche, ¿no? En mi caso, mis soportes pues, fueron la estructura, aparte de la estructura que ya se venía dando del adobe, ¿no? Que no tenía columnas, todo muro era portante. Entonces tú quitabas un muro y era difícil de saber si se me iba a caer todo el edificio o no. Entonces yo creé una nueva estructura, ¿no? Un nuevo soporte, algo fijo en el que las unidades separables, que serían mis muebles, pues iban a encajar perfectamente, ¿no? Traté de dividirlas y de estructurarlas de una manera en la que pueda soportar tanto el piso como las vigas, las columnas y la cobertura, ¿no? Era lo que a mí me interesaba, tener este exoesqueleto que voy a colocar encima de lo que ya existe. Y mis unidades separables pues eran todos mis catálogos de muebles, ¿no? Mi mueble espejo, que me servía para los talleres de baile, los muebles baños, que era mueble lavadero, mueble inodoro y mueble ducha, porque tenía un tema de vestidores para los talleres de danza o algunos talleres o unos espacios de ejercicio, ¿no? Que necesitaban estos ambientes. Entonces, aquí en el plano de la derecha pues, pueden ver lo ancho que eran los muros, que era una manera de apilar dos adobes para conseguir ese espesor, y cómo se fueron adecuando las estructuras, que son estos cuadros, que son columnas compuestas de madera, y cómo se añadían los muebles, ¿no? Un tema de almacenamiento, el catálogo de muebles también te daba, en este caso, un espejo, en otros casos almacenas instrumentos, en otro caso, pues puedes almacenar algún elemento que traen los alumnos, ¿no? Su mochila, o algunos pueden como mesas, ¿no? Entonces, el edificio mueble te da esa facilidad, ¿no? Esa facilidad de tener muchas más posibilidades y muchos más usos, ¿no? Obviamente siempre cuidando el tema de dobles alturas, de que esté empaquetado en un mismo espacio los baños, ¿no? Para tener el control de instalaciones sanitarias. Las instalaciones también se podrían ocultar en los muebles, entonces no teníamos cables sueltos, no teníamos un tema ahí visual que
que afectara al edificio, ¿no? No tendríamos que picar nada en los muros de adobe, todo se podría hacer en los muebles, podríamos trabajar en la altura de los muebles para dejar vista una parte del muro, ¿no? Y que pueda seguir contemplando, ¿no? La idea tampoco era tapar el patrimonio, ¿no? Hay que también mostrar cómo es que lo hemos encontrado, ¿no? Cómo es que lo tenemos ahora. Y cuando yo les comentaba sobre los pasillos y los espacios de castigo, pues son esos espacios de 2 metros, pues empezaron a ser mis espacios de circulación, ¿no? Ahí era imposible meter una función en algo tan angosto y tan largo. Entonces lo vi como una posibilidad de escalera y de almacenaje o de baños de manera paralela. Era como que lo que encontraba de espacio, a ese me tenía que adecuar. Yo no tenía que diseñar desde cero, ¿no? Se suena fácil, pero en el taller se mostró bastante difícil porque era un tema de que yo ya no podía crecer más. Yo ya no podía decidir entre quitar o no un muro. Quizás abrir un vano, ¿no? Un tema de ventilación y por un tema de ingresos, pero no más. Entonces yo ya trabajaba con algo que existía y ese era el reto de trabajar y de construir sobre lo construido, ¿no? Construir sobre un patrimonio. Este es el mueble que ya llega a tener una conexión con la cobertura y cómo la altura llegaba a dar la posibilidad de que las vigas, ¿no? y todo este tema de lonas de lona con fibra de vidrio que había colocado en la cobertura para que sea algo leve, para que me ayude con la pendiente a poder tener el desagüe pluvial, ¿no? A que en las horas de la mañana o de la tarde, al mediodía, el sol me permite el ingreso para iluminar los talleres de los primeros pisos, ¿no? Y las dobles alturas, pues, o triples alturas, hagan llegar la luz al primer piso durante la mañana y la tarde. El generar, ¿no? Que no todo sea del mismo tamaño, generar variedad para dejar visuales a ver el entorno, ¿no? A ver la ciudad. Este es otro tema de la cobertura. Y bueno, este edificio mueble, su interés era rehabilitar la ex infraestructura carcelaria basándose en la integración, en habitar el patrimonio y en la flexibilidad espacial, a través del mobiliario generando las actividades y usos que en verdad necesita el sector, ¿no? Otra característica que también tiene mi tesis y el diseño que yo realicé es cómo representarla gráficamente, ¿no? ¿Qué es lo que me va a caracterizar a mí como arquitecta, como estudiante, cuando vean mi tesis? ¿Qué es lo que van a recordar? ¿Cómo van a saber de qué es lo nuevo y qué es lo viejo? ¿Qué es lo nuevo y qué es lo antiguo? ¿Qué es lo nuevo y qué es lo patrimonio? ¿Cuál es mueble? Entonces, se creó una gráfica, la cual estaba basada en un contraste entre, como si fuera un tema de negativos. Entonces, las partes blancas pues eran los espacios libres de muebles, los espacios donde totalmente podrías habitarlo, ya sea bailando, ya sea estudiando en un auditorio o escuchando una clase, ¿no? Y todo lo oscuro eran los muebles, los muros de adobe, el catálogo de muebles que les acabo de presentar. Así podíamos ver qué tanto porcentaje de edificio se tenía y qué tanto porcentaje de edificio se daba a la ciudad, ¿no? Así lo pueden ver en los planos. También se tenía un tema de integración y flexibilidad de horario, ¿no? Porque no se podría tener edificios con una abertura a horarios de nocturnos, ¿no? ¿Por qué no tenemos edificios públicos en los que yo pueda ir 10 de la noche, 9 de la noche sin tener problemas? O también muy temprano en la mañana para usarlos como espacios de deporte, talleres de pintura, de música, restaurantes, ¿no? Que son usos que actualmente existen, pero existen en un nivel bastante básico porque son las salas de las viviendas las que te ofrecen menús, son áreas, lotes vacíos que ahora son paraderos, entonces no es algo que ha sido destinado para, ¿no? Sino que ha sido creado porque se nota que la gente necesita estos ambientes, ¿no? Y bueno, así culmino cómo les he expuesto el tema de mi tesis. Espero les sirva y nada, estoy dispuesta a responder cualquier tipo de pregunta.